Hoy precisamente es el Día de la Bandera y tenemos que hablar de Manuel Belgrano. Y como nosotros no sabemos nada, llamamos a alguien que sabe. Como nosotros no fue tan mal en historia, Así es, al secundario. Bueno, está Tito Domina. ¿Cómo te va, Tito? Buen día. Buen día, Lagarto. Buen día, estás? chicos. Bien. ¿Quién fue Manuel Belgrano? Oh, qué bueno, qué Porque hay bueno. una disputa ahí entre San Martín o Belgrano. Claro. Hay algunos dicen. Yo lo quiero tanto a Belgrano, Lagarto, que contar la historia de Belgrano es contar la historia de la patria. Porque Belgrano es la patria. Obviamente que con San Martín, a mi modo de ver, está en el mismo rango. A mí no me gusta poner uno adelante del otro. En el mismo lugar del podio. Yo creo que sí, que es un empate técnico ese, de dos gigantes. Y de Belgrano hay tanto para contar y para hablar. Si les propongo que si quieren, hoy es 20 de junio, nos vayamos al túnel del tiempo, Sí. a ver qué pasaba hace 194 años. El 20 de junio de 1820, ¿y por qué hoy es el Día de la Bandera? Bueno, hace 194 años, Manuel Belgrano fallecía. ¿En dónde? En la misma casa donde había nacido. Fíjense en qué curiosidad, después de haber hecho tantas cosas, muere 50 años después de haber nacido en la misma casa, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy es la avenida Belgrano. Ahí estaba la casa paterna. ¿Asistido por quién? Por dos de sus hermanos, Juana, su hermana devota, que lo atendió hasta sus últimos momentos, y Domingo Belgrano, su hermano sacerdote, que lo asistió espiritualmente. Era una familia grande, eran muchos hermanos los Belgranos. Ustedes dirán, bueno, pero después de haber hecho todo lo que hizo, creado la bandera, ganado batallas, donado los 40.000 pesos que le recompensó el gobierno, etcétera, etcétera, debe haber muerto reconocido, rico, aclamado. Nada de eso. Pobre, olvidado, ignorado. Muchas veces criticado también. Muy criticado, como la mayoría de nuestros próceres. A Belgrano la excepción en ese casting es que le toca morir en la patria, pero la mayoría de los otros en el exilio. Era una cosa muy llamativa de nuestra historia. Bueno, pero en un exilio mal, digamos, en el sentido olvidado, pobre. Fíjense, en tan pobre que en esos últimos momentos, antes de expirar, estaba a su lado, imaginemos el lecho de Belgrano, a su lado Domingo rezando, y del otro lado su médico de cabecera, su amigo Joseph Redhead, un escocés, un médico que lo había acompañado en todas sus campañas. Entonces Belgrano, en una de sus últimas acciones, le dice a Redhead, con un hilo de voz, que está muy apenado por no poderle pagar los honorarios, y le explica que el gobierno no le ha liquidado los sueldos y que él no quiere morir dejando deudas. Le hace prometer a su hermano Domingo que cuando le paguen esos sueldos liquide las deudas y el remanente se lo entregue a su hijita Manuela Mónica, y ya les cuento quién es Manuela Mónica. Redhead, ¿qué le dice al doctor? Doctor, ¿ve ese reloj de bolsillo que cuelga de la cabecera? Sí, Belgrano, pero descanse, no se agite. No, doctor, ¿lo ve? Sí, tómelo, por favor. Pero tómelo. Toma el reloj de oro con la cadena, un reloj de bolsillo, y dice, es suyo. No, Belgrano, ¿cómo es? No es mío, es suyo, yo no le puedo pagar los honorarios y quiero que se lo quede. Esta era la nobleza de Belgrano, y después les cuento que ese reloj que estuvo después donado por Redhead en el Museo Histórico Nacional fue robado. Lo robaron. Fue robado, ya no lo podemos tener como una reliquia. Manuela Mónica le hace prometer a Domingo, su hermano sacerdote, que se ocupe de Manuela Mónica. ¿Quién es? Su hijita de 1 año. Y muchos dirán, pero ¿cómo, Domina, si Belgrano era soltero? Sí. Nunca formó familia. No, claro, estaba casado con la patria, pero como hombre que era, tuvo prole. Manuela Mónica fue una hija que tuvo con una niña tucumana, Dolores Helguera. Cuando Belgrano estuvo en Tucumán, al frente del Ejército del Norte, mantuvo una relación afectiva, sentimental, muy linda con Dolores, y de esa relación queda Manuela Mónica, que en ese momento que Belgrano expira tenía 1 añito. 1 año. 1 añito. Y Belgrano, ¿por qué no se casó? Y porque tenía que ir a la guerra, y cuando volvió de la guerra, después de ganar y perder batallas, la familia de Dolores Helguera ya la había casado con un señor mayor para guardar las apariencias, porque era de alta sociedad, entonces quedaba muy feo que una niña fuera madre soltera en esa época. El otro hijo lo tiene con María Josefa Escurra, la hermana de Encarnación Escurra,
madre la esposa de Juan Manuel de Rosas. Y ese hijo, Pedro, lo cría la familia Rosas, lo cría Rosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Belgrano, que tuvo todo para ganar en la vida, en el buen sentido, era un tipo muy apuesto, de buena familia, con fortuna, educado en España, hablaba varios idiomas, culto, un ganador, entregó todo lo mejor de sí a la patria. Entonces lo tenemos que valorar eso inmensamente, porque me parece que es el mayor legado. ¿Cuántos años tenía cuando murió Tito? 50, él era de 1770. Tenía 50 años y después de haber dejado, digamos, una campaña exitosa y no, porque en sus 10 años estuvo 10 años en la palestra, en la vidriera, 1810 a 1820. Y yo insisto que repasar la historia de Belgrano es repasar la historia de la patria, porque debe ser el único que tuvo una intensa actividad, fue una figura clave en los dos momentos más significativos, en la Revolución y la Independencia, porque en ese periodo, 1810-1820, él compite, digamos, en cartel con, por ejemplo, Mariano Moreno y José de San Martín. Pero fíjense en ustedes que ninguno de los dos, ni Moreno ni San Martín, estuvieron las 2 horas, y Belgrano fue protagonista central de las 2 horas, de la Revolución de Mayo y después de la campaña de la Independencia. ¿Y por qué ese legado de... Te escucho atentamente y bueno, me quiero meter dentro de la historia. Dale. ¿Por qué ese legado de honestidad, de probidad que dejó Belgrano se fue diluyendo tanto en los últimos 200 años? ¿Por qué? Y bueno, evidentemente que él trató de dejar ese mensaje de desinterés, de entrega. Yo les mencioné recién un premio de 40.000 pesos fuertes. Sí, era un montón de plata. ¿Por qué le dieron este premio? Después de ganar las batallas de Tucumán y Salta, 2 batallas decisivas en la campaña. Pero se lo dieron el premio, no se lo tomó él. Fue así, Vaquita. No, él no lo pidió. El gobierno, como recompensa por haber ganado esas 2 batallas que salvó la revolución, porque si no teníamos esos triunfos militares, estamos hablando de 1812, 1813, los españoles se recuperaban Buenos Aires, porque se venían para acá. Los frena en Tucumán. El gobierno lo premia con 40.000 pesos fuertes. Él dice, no, los dono para que se hagan 4 escuelas. En realidad hay toda una discusión si él dijo que se levanten 4 escuelas o para financiar 4 escuelas, porque no había escuelas, recordemos, no había sistema educativo, y él era un hombre comprometido con la educación, no era un hombre de armas. Él sabía que la batalla final de la patria era ganar la batalla de la educación del pueblo, que era ignorante, que era analfabeto. Las 4 famosas escuelas, él dijo dónde las quería: en Tarija, que ahora es parte de Bolivia, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. El cuento es, Vaquita, que como no le entregaron la plata, se demoró muchísimo la construcción de esas escuelas. Se demoró tanto que la última, la de Jujuy, se inauguró en el año 2004. Pero bueno, felizmente... un poquito tarde. Claro, la primera Tarija se levantó en 1974. Viene a colación de lo que dice, cómo no seguimos ese mensaje ese camino, de desinterés del hombre. Era un hombre que tenía muchas enfermedades, padecía muchas enfermedades, que pasó sus últimos momentos muy afligido por lo que veía en su patria. Después de regresar del Ejército del Norte, donde tuvo éxitos y fracasos, avísenme cuando quede un poquito de tiempo, porque quiero contarles de lo de la bandera. Tengo 2 cosas para preguntar. Por eso, yo les cuento esto. Entonces, cuando él vuelve, después de toda esa campaña a Buenos Aires, bueno, como decía Vaquita, nadie le reconoció y más bien se quedó como que su desempeño militar no había sido del todo exitoso, sobre todo por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Tanto es así que cuando él vuelve derrotado de Vilcapugio y Ayohuma, el gobierno lo juzga, porque en ese momento se juzgaba por mala praxis a los generales que perdían batalla. Así que estuvo en la picota, inclusive un prócer como Manuel Belgrano. Él tuvo un gran apoyo de San Martín, pese Lagarto a que era mayor que San Martín, porque San Martín es del 78, Belgrano del 70, en realidad parece al revés cuando uno lo mira, parece que el mayor hubiera sido San Martín, y sin embargo era Belgrano, que profesaba hacia San Martín un enorme respeto, admiración y devoción, diría yo. Cuando a Belgrano le dicen que el que se va a hacer cargo del derrotado Ejército del Norte, que estaba hecho pedazo después de las batallas perdidas, es José de San Martín, él se le ilumina el alma,
porque él dice, ese es el hombre que necesitamos. Y a pesar de que interactúan y comparten muy poco tiempo, hubo entre ellos, y está visto que eso es un signo del destino, una onda, como decimos hoy, muy fuerte. Por lo tanto, creo que están hermanados en la historia argentina y no hay que deshermanarlos, hay que presentarlos así, como dos grandes protagonistas que construyeron esa primera hora de la patria. Acá un amigo historiador, también revisionista, dice, bueno, pero dígale a Domina que tenía una concepción monárquica Belgrano. Vamos a ver. Belgrano era un republicano, pero ¿qué pasa? En ese momento, está bien lo que dice, y creo por qué lo dice. En ese momento no había muchas opciones para construir una república porque se estaba luchando contra las monarquías absolutistas. Lo que estaba de moda, entre comillas, digamos, como corriente progresista, eran las monarquías constitucionales. Y él está de acuerdo con esa corriente. San Martín también era monárquico. ¿Qué hace Belgrano en el Congreso de Tucumán 1816? Cuando él asiste no era diputado congresal, pero lo invitan como general del Ejército del Norte que estaba acantonado en Tucumán. Él va y ¿saben qué propone? Una cosa muy loca. Sí, una monarquía, pero dice, coronemos a un príncipe inca, del linaje de la tierra. Los tipos se volvieron locos. Más de uno dijo, está mal de la cabeza, un diputado porteño lo tomó casi peyorativamente. Belgrano propuso, sí, hagamos una monarquía constitucional, pero con un príncipe inca, uno de acá, recuperemos el estirpe de los dueños de la tierra, de los pueblos originarios. Claro, no prosperó la idea, pero esa fue la que él planteó, y San Martín le bancó esa idea. San Martín dijo, estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo es la historia de la bandera? Bueno. Porque nosotros conocemos la del Villique, digamos, la de que miró al cielo y vio una colores. Nube, los colores. Es cierto, Tito, antes que cuente lo de la bandera, yo tuve la oportunidad de ver en el Museo de la Libertad de la ciudad de Sucre, en Bolivia, una bandera al revés, que era la franja celeste en el medio y las franjas blancas en los costados. Lo envidio, aquí ¿estuviste ahí? Sí, totalmente. Eso es en Potosí, en Sucre, en Sucre. Lo que se supone pudo haber sido la primera bandera. Contemos rápidamente la historia de la primera bandera. Belgrano, 27 de febrero de 1812, orillas del Paraná, está al mando de las baterías Libertad e Independencia para defender el curso del río para que no navegaran los españoles. Él había inventado la escarapela, voy rápido, Lagarto, había inventado la escarapela porque necesitaba un distintivo. ¿Cómo íbamos a pelear contra los españoles con el mismo distintivo de ellos? La escarapela no es esta que estamos usando hoy. Era una especie de cocarda que se ponen en el pecho para no balear al enemigo. Claro. O al compañero. No, al compañero. Esa escarapela es azul celeste y blanca. La oficializa el triunvirato y Belgrano fue el que propició la creación de esa escarapela. El 27 de febrero forma las tropas, porque ya se va al norte, ya se va a pelear en el Alto Perú, y les manda a decir a los del triunvirato, no teniendo bandera, enarbolé una de los mismos colores de escarapela, y escribe, celeste y blanca. Él escribe, de puño y letra, eso consta en la historia. Y se va. Los del triunvirato, donde el hombre fuerte era Rivadavia, cuando reciben el papel y leen que había inventado una bandera, se pusieron locos. Le mandan a decir, guarde esa bandera, haga pasar como un gesto de entusiasmo, digamos, como que se fue de mambo, que nadie le dijo que haga una bandera, y use esta otra. ¿Cuál es esta otra? La que flameaba en el fuerte de Buenos Aires, la bandera española. Vos dirás, muy loco. Habíamos hecho la revolución y seguíamos usando la misma bandera porque seguíamos haciendo como que estábamos peleados, pero no, porque respondíamos a Fernando VII que estaba preso de Napoleón. Esto es una ficción, digamos, política. Belgrano no recibe esta comunicación del triunvirato y sigue su camino. Tanto es así que cuando llega a Jujuy, el 25 de mayo de 1812, con su ejército, vuelve a sacar la bandera que había creado en el Paraná y la hace bendecir por el obispo Gorriti en la plaza pública y aclamar por el pueblo. Y vuelve a comunicar, hice tal cosa. Esa es lo que le dice. Usted está desacatando, deshaga inmediatamente esa bandera, esconda eso. Y ustedes dirán, che, ¿y por qué? Y porque estaban alimentando esta ficción política de pelearse, pero no tanto los porteños, los mandos porteños. Pelearse un poquito nomás. Belgrano, que era un hombre sensible, bueno, patriota, escribe una carta que yo recomiendo que se lea, donde está escrita con el corazón, donde él derrama su dolor y les dice, quédense tranquilos, muchachos, traduciendo, ¿no?
esta bandera la voy a guardar, es más, la voy a deshacer. Y ¿saben qué? La vamos a sacar a relucir cuando la patria tenga un gran triunfo. Y como para eso falta tanto, la gente se va a olvidar, como diciendo, quédense en piola. Claro, no, tal vez ni él mismo imaginaba que el gran triunfo lo tuvo ahí nomás. El 24 de septiembre de 1812 en la batalla de Tucumán. Entonces, esa gran batalla que salvó la revolución y la independencia, todavía no flameó la bandera. Voy redondeando, no flameó. Belgrano sigue entonces, ahora persiguiendo al enemigo, que se escapa hacia el norte porque había recibido una gran paliza en Tucumán, y les vuelve a dar en Salta, el 20 de febrero de 1813, segundo gran triunfo, y ahí sí, flameó la bandera. Entonces, esa bandera siguió con las tropas al Alto Perú, que recordemos un lagarto, que es la actual Bolivia. Sí. Y ahí tenemos dos grandes derrotas que vuelve la cuenta a cero y volvemos para atrás. Vilcapugio ya en octubre y noviembre de del 1813. ¿Qué pasa con la bandera? En fuga, el ejército en huida, en dispersión, Belgrano no quiere que la bandera sea tomada por el enemigo, porque era el trofeo que había que... Entonces se la confía a un curita en una capilla de Macha, cerca de Potosí, y el tipo la esconde. 70 años después... La esconde detrás de un cuadro, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Es un gran lector, ¿no? Se ve que está afilado. 70 años después, otro curita de esa capilla, cuando hicieron una remodelación, como dice él, corren un cuadro para limpiar y aparece una bandera. ¿Y cómo era la bandera que vio Vaquita en el museo? Con la franja celeste. Al revés. Blanca, celeste y blanca. Blanca, celeste y blanca. Muchos suponen que pudo haber sido así la primera bandera, porque no hay, lagarto, no consta en ningún lado que Belgrano haya contado cómo era exactamente. Entonces hay muchas interpretaciones de cuál pudo haber sido, y hay quienes piensan que pudo haber sido la que Vaquita vio. Así está exhibida y así está contada. Y déjenme que les cuente o diga por qué celeste y blanca y por qué no cualquier otro color, porque hay distintas interpretaciones. Aldo decía al comienzo, miró el cielo, esto es lo que nos contaban en la escuela, decía, miró el cielo y como era un día hermoso como el de hoy, porque ese celeste es el celeste de nuestra querida bandera. No, yo creo que eso no es así. Creo que hay que hacer una interpretación política. Belgrano quería una bandera porque no quería ir a pelear con la misma bandera del enemigo, era muy loco eso. Entonces tenía que inventar uno, pero tampoco quería salirse demasiado del libreto. Yo estoy haciendo una interpretación política del momento político. Recuerden, no habíamos declarado la independencia, estamos en 1812. Entonces, ¿por qué celeste y blanca? ¿Y por qué no cualquier otro color? Y Belgrano pone celeste en sus papeles, ¿eh? Después, si tengo tiempo, leo una brevísima comentario de por qué otros dicen que no era celeste, era azul. Celeste y blanca. Celeste y blanco era el color de la Orden de los Borbones. Carlos III, el papá de Fernando VII, había creado la Orden Borbónica y había adoptado como patrona de la Casa de Borbón a la Inmaculada Concepción. Y los colores del atuendo de la Virgen son blanco y celeste. Cualquiera lo puede mirar, buscar una imagen. Túnica blanca, manto celeste. Esos eran los colores borbónicos. Si uno va hoy a internet y pone cualquier Borbón, pongan que abdicó, Juan Carlos, de la Casa de Borbón, en las situaciones de gala aparece con una banda que parece la de nuestros presidentes. Porque son los colores de la Casa de Borbón. ¿Qué quiero decir yo, lagarto? Que posiblemente, es una interpretación mía a raíz de la política, que Belgrano adoptó esos colores para no apartarse demasiado de la línea política esta ambigua que inspiraba el gobierno. Y además le cerraba por todos lados, porque era un profundo católico, amaba a la Virgen. Tal es así que en la batalla de Tucumán muchos de sus soldados van con un escapulario que le entregó Belgrano porque confió a la Virgen ese triunfo que era casi imposible. Y tal reconocimiento tuvo hacia la Virgen que después de obtener ese triunfo casi milagroso, le tributa a la Virgen su bastón de mando y la designa a la Virgen de la Merced como generala del ejército. O sea, yo creo que el celeste y blanco viene de ahí. La bandera tarda en oficializarse algún tiempo porque siguió esta historia. No es casual que la oficialice el Congreso de Tucumán en 1816 como enseña patria. Fíjense en que la Asamblea del año 13, que reconoció el escudo, que reconoció el himno, no reconoció la bandera, porque todavía estaba la cosa esta. En 1816 tenemos esa bandera, el sol lo agrega el Congreso en 1818. ¿Y por qué cambian los colores al revés? Y Juan Manuel de Rosas la
lo vira hacia el azul oscuro, a los colores de la bandera, porque el celeste era el color de los unitarios. Y él estaba absolutamente enfrentado. Claro. El color de los federales era rojo punzó. Sí. Entonces, como no quería que el signo patrio, pues Rosa era un patriota, y reconocía lo mismo, digamos, que el resto en la historia, pero él quería darle un sesgo, y la bandera la oscureció, digamos, la hizo un azul más fuerte, y el sol, Lagarto, lo viró al rojo, casi a un rojo. Sí. Si uno mira las imágenes, las banderas de esa época, tienen otro color. En 1853... la convención vuelve a establecer los colores tradicionales y tenemos hasta hoy esa hermosa, querida y bellísima bandera que tiene que ser un motivo de orgullo. Felizmente en estos días la vemos mucho por el Mundial, pero estaría bueno que la veamos más seguido, día que no se juega el Mundial. ¿Y por qué lo de la franja blanca, si la que supuestamente hizo Belgrano, que vio la vaca, era al revés? ¿Por qué después la hicieron diferente? Porque la oficializa el Congreso así. El Congreso Tucumán la oficializa y dice cómo tiene que ser. Celeste, blanca, celeste. Celeste, blanca, celeste, con barras horizontales. Porque inclusive hay quienes suponen que podrían haber sido las barras verticales. Y es probable que haya sido bicolor en un principio, como algunos otros dicen, no 3 franjas, sino 2, porque San Martín, cuando hace la bandera de los Andes, la insignia que cruza la cordillera, si ustedes se fijan en la bandera esa que está en Mendoza, es blanca y celeste. No blanca, no celeste, blanca y celeste, sino blanca y celeste, dos colores, o sea que es muy probable, no importa, todo esto no agrega demasiado, sino ayuda a recrear un periodo que fue la primera de la patria, donde Belgrano claramente sobresale como un gigante de la historia argentina, y yo les agradezco un montón a ustedes que hayan dedicado estos minutos a evocar a este gran prócer que tuvimos. Gracias, Tito, muy amable, muy amable.